Bueno, muy bien. Ahora es el turno de los datos, la investigación exhaustiva, las proyecciones, las tendencias y el análisis de los números que arrojó el 2020 en la logística y los puertos. Las conclusiones y presentación de este segmento están a cargo de nuestro querido amigo y experimentado consultor Carlos González España, socio de empresa multimodal que desde Colombia toma la posta para presentarles a los prestigiosos analistas que hoy nos acompañan. Adelante, Carlos. Buenos días. Lo primero, agradecerle a APA, en especial a Rafael, a Zulma y a todo ese equipo de PR Ports por invitarnos a este importantísimo panel. Sin duda alguna, estar en este Congreso de APA 2020 y perspectivas futuras para la industria portuaria en América Latina es muy importante. Yo tengo el honor hoy de presentar este panel tan interesante que se llama Desafíos en la logística y los puertos en la pospandemia. Un año complejísimo para todos y qué interesante que nos puedan acompañar primero Ricardo Sánchez como oficial superior de Asuntos Económicos de la División de Comercio e Infraestructura de la CEPAL de las Naciones Unidas, y también vamos a tener a Agustina Calatayud como especialista en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo. Creo que ellos dos, por su experiencia, su conocimiento y lo actualizados que están, nos van a dar una visión importantísima de esto. Así es que le damos la bienvenida a Ricardo y a Agustina a que nos cuenten cómo ven ellos esto, y al final, por supuesto, nos volvemos a ver para hacer un cierre de este panel. Muchísimas gracias. Bienvenidos, Ricardo y Agustina. Bueno, muy buenos días. Agradeciendo, por supuesto, a la confianza depositada nuevamente por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias y agradeciendo la deferencia de la invitación en nombre de la CEPAL de las Naciones Unidas, saludando a nuestro moderador, Carlos José González España, y a mi colega del Banco Interamericano de Desarrollo, Agustina Calatayud. Vamos a ver entonces los desafíos en la logística y los puertos en la pospandemia. Creemos que es el título correcto que ha elegido APA. Podemos tener alguna noción de la pospandemia, no lamentablemente todavía del post-COVID. ¿Sí? Ojalá que algún día podamos decir, hablar del COVID en tiempo ya superado. Vemos también, como sé que nuestros colegas del BID han estado trabajando alrededor de los temas de los riesgos, y creemos que esos riesgos, pues este año, bendito año, se han presentado masivamente con nosotros, ¿sí? Que ha sido un año realmente tan especial que no hace falta calificarlo. Cuando presentamos hace algunos años, junto con APA, nuestra visión sobre los desafíos para el futuro de los puertos, en noviembre del 2016, caracterizamos estos grandes desafíos en 6 grandes temas. Pocos meses después, el doctor Martin Stopford hizo una evaluación también del futuro del shipping, y claramente hay, dentro de esos desafíos de futuro, un alineamiento, digamos, en la caracterización que tanto nosotros habíamos hecho para los puertos como lo que el doctor Stopford hizo para el shipping y la industria del shipping hacia el futuro. Y en ese sentido quiero señalar justamente que este es uno de los temas que quiero desarrollar hoy, desde el punto de vista de estos desafíos, porque claramente el impacto comercial y económico, la vida económica del shipping, la vida económica de los puertos, es algo que ha sido muy golpeado por el COVID en diferentes sentidos, ya lo vamos a ver. Y esto lo enmarcamos en el estudio de los riesgos, así como también el BID ha estado trabajando en la elaboración de un mapa de riesgo en la logística, nuestra propia aproximación al mapa de riesgos
para el sector portuario y del shipping. Esto que tienen a la vista es la identificación de ese mapa de riesgos que hizo en su momento, hace menos de un año, el World Economic Forum, y señalaba en grados de probabilidad de ocurrencia y de impacto una cantidad importante de riesgos que están en los puntos. No podemos hablar de todos, sino solamente de algunos que puedo hoy mencionar. Uno de ellos, justamente, era el riesgo de enfermedades infecciosas masivas, ciberataques, desastres naturales y tantos otros. A nuestro juicio, debía también estar presente el del acrecentamiento. Vamos a hablar un poco entonces de estos temas. La cuestión de la ciberseguridad es una cuestión que no es nueva como riesgo, digamos, de la actividad portuaria y marítima, pero que ha sido muy fuertemente acrecentada en el año en curso a raíz justamente de la pandemia, con los números que ustedes están viendo. Fíjense ustedes en la gráfica de abajo, cómo a partir de especialmente el segundo trimestre del año 2020 se produce una notoria, más que notoria, multiplicación de ataques cibernéticos. Esto es un dato que es autoexplicativo, como se puede ver. Lo mismo en los ataques de ransomware, que no solamente se habían incrementado, se habían multiplicado por 8 respecto al año 2019, sino que además los pedidos de rescate se habían multiplicado, también casi se había multiplicado por 4. Y en lo que es específicamente el sector portuario y marítimo, en el estudio que estamos haciendo justamente en este momento en toda América Latina y el Caribe, hemos detectado que nada menos que 7 de cada 10 instituciones, organizaciones, empresas relacionadas con la actividad portuaria y naviera habían recibido algún ciberataque durante este año 2020. Otro de los riesgos y grandes desafíos mencionados es el de los desastres naturales o los asociados a eventos climáticos extremos. Solo vale como recordatorio de lo que ha ocurrido recientemente, especialmente en Ametral y en el Caribe, con los desastres producidos por Iota y otros huracanes de este año. Y decía que debíamos también prestar atención a las cuestiones proteccionistas en el mundo, y un elemento claro que hemos detectado este año es mayor cantidad de medidas fitosanitarias o fitosanitarias que, si bien se relacionan con COVID, también podrían ser consideradas bajo el título de barreras al comercio originadas en medidas fitosanitarias. Posiblemente ha habido un problema de este tipo y se ha observado que ha habido un acrecentamiento en lo que va del año. En lo que hace ahora al impacto comercial de la pandemia en el mundo y en América Latina, lo que tenemos a la vista es en los primeros 3 trimestres del año 2020, cuál ha sido el movimiento de contenedores de comercio, de importación y exportación, si los comparamos con la cantidad que se habían movido en el mismo tiempo en el año 2019. Como se ve muy rápidamente, predominan los números rojos, es decir, los números negativos, vale decir, se observa un gran impacto negativo de importaciones y exportaciones vía contenedores marítimos en todo el mundo. En lo que hace a América Latina, hay sí una particularidad. América Latina, fíjense ustedes que tiene números positivos de exportación a todo el mundo, con la única excepción lamentable de las exportaciones intralatinoamericanas, que caen un 13.4%. En cambio, América Latina como importador ha sido una de las regiones más golpeadas. Vale decir, hay un fuerte desbalance en números positivos en las exportaciones y negativos en las importaciones. Sin embargo, este es el número que vemos como promedio regional.
Entonces corresponde ver qué es lo que ha pasado en las distintas subregiones, porque claramente la situación es diferente. Si nos vamos, por ejemplo, al Gran Caribe, me voy a ir, para ganar tiempo, a la comparación de lo que es el Gran Caribe de exportación, importación, vale decir, América Central, países de la costa caribeña, un enorme, gran, importante puerto caribeño como es Cartagena en Colombia, y el promedio de todo el Caribe en datos que van de enero a septiembre y en algunos casos de enero a octubre, vemos que ahí se replica la situación que decíamos de enorme, muy fuertes pérdidas en importaciones vía contenedores, y en algunos casos, digamos, y con menor incidencia en la pérdida de exportaciones vía contenedores. En el caso de Cartagena, de Colombia, se va empezando a notar ya desde agosto una recuperación progresiva ya desde junio se notaba una recuperación progresiva de las exportaciones que hacen que al acumulado octubre entonces ya haya un saldo neto positivo en exportaciones. Sin embargo, cuando vemos los fletes que pagan esos contenedores y comparamos otra vez 2019 con 2020, vemos que los fletes del 2020 para esta región, especialmente a partir de mayo, junio, como vamos a ver también en las otras, marcan una senda de crecimiento muy notorio, muy marcado en el valor de los fletes. Esto es en lo que hace al Gran Caribe. Veamos también que esta es una situación que se da en forma similar en América Latina y también en el mundo. Si vemos para América Latina, se observa caída de exportaciones, caída de importaciones, pero al mismo tiempo un aumento en los fletes, ¿sí? Vale decir, ahí hay un divorcio entre esa caída en las cantidades demandadas versus el comportamiento esperado de los fletes, ¿sí? Que se logra aumentar justamente a través de la administración de las capacidades ofrecidas. Y esto, el resumen más importante que podemos hacer es justamente el del mundo como promedio. Observen a la derecha la evolución del flete, digamos, en el mismo valor de flete para el 2019 para cada mes y para el 2020 para cada mes. Fíjense ustedes que después del impacto inicial del Año Nuevo Chino y después del gran impacto de la pandemia en los primeros 4 o 5 meses del año, ya a partir de junio se observan un crecimiento, un aumento más que marcado de los fletes de contenedores vía marítima, que a partir de mediados de octubre, como se señala en la gráfica, incluso pasan a duplicar a los fletes del mismo momento del 2019. En este momento estamos ya con unos valores de flete que llegan casi el 140% más caros este año, noviembre de 2020, que lo que era en noviembre del 2019. La única región que es excepción en esta evolución diferenciada de exportaciones e importaciones es la costa este de América del Sur. Vemos ahí que los 3 países, Brasil, Argentina, Uruguay, de costa atlántica de América del Sur, presentan una evolución diferenciada del resto, con resultados positivos en materia de exportaciones y negativos, tal como ocurrió en todo el resto, en materia de importaciones. Fuertes pérdidas de importaciones en los 3 países en el acumulado hasta el 30 de septiembre, o para el caso de Brasil, pero también hasta el 31 de octubre para el caso de Argentina y Uruguay. Y a pesar de esas grandes caídas, vemos cómo desde agosto se produce un aumento de los fletes, especialmente de los fletes de importación de contenedores que llegan a América del Sur, costa este, que hacen que en este momento ya un contenedor marítimo de 40 pies cueste prácticamente un 80% más caro su transporte que lo que costaba en el final de octubre del 2019.
19, y ya en noviembre se ha superado la barrera del 100% del valor del flete. Esto entonces es una de las grandes preocupaciones que tenemos de cara a la pospandemia, este desequilibrio de la situación de puertos y transporte marítimo, que se ve acompañado además por un proceso de alta preocupación también, que es la integración vertical, que ocurre entre navieras y terminales portuarias. Y quiero en esto señalar o mostrar también que el efecto de la pandemia ha sido o es posible verificarlo en términos de los resultados financieros de las compañías. Si vemos aquí las compañías liner, fíjense ustedes cómo en estos últimos meses, al principio del año fueron muy castigadas por la pandemia, pero observen ustedes cómo a partir de finales de mayo, principios de junio, el valor de equity, digamos, de ese conjunto de las grandes compañías navieras, aumenta rápidamente, acercándose ya al valor de los indicadores como el Dow Jones o el Standard & Poor's 500. Si lo vemos también, esa evolución positiva del valor de las compañías, muy relacionado, muy fuertemente relacionado con el aumento de los fletes marítimos que vimos. Fíjense ustedes que es la misma tendencia que tiene el aumento del valor desde finales de mayo en el valor de equity de las compañías o el valor de público, digamos, de las compañías, con lo que representó el aumento del valor de los fletes marítimos. Lo vemos muy claramente aquí en los resultados netos de las más grandes compañías de transporte marítimo de contenedores, todas, salvo una, mostrando resultados muy fuertemente positivos en el periodo enero-septiembre de este año, y comparado con lo que habían sido los mismos resultados del año pasado, se nota que realmente este año ha sido un muy buen año para la industria naviera en materia de contenedores. Y otro dato que también resulta interesante es que si bien históricamente hay una relación inversa entre el aumento del precio del combustible, el aumento del precio del petróleo, con el valor de las compañías, en que este año se comprueba fuertemente ya a partir del segundo trimestre, fíjense ustedes que esa pequeña caída que se observa en el valor del crudo es al mismo tiempo, se refleja en un fortísimo aumento, digamos, del equity. Eso nos habla que esto está más relacionado seguramente al valor de los fletes que al otro motivo. Ahora, si lo vemos por el lado de las compañías portuarias, los resultados son muy negativos en la primera parte del año, como ustedes pueden ver en la gráfica de arriba, casi todas las compañías perdiendo valor comparado con un año atrás. Ahora, empezando a recuperar claramente ese valor en los últimos meses, y ya al cierre del tercer trimestre, el dato es para estas compañías en promedio ya una recuperación positiva, es decir, un mayor aumento del valor de las compañías respecto al año 2019. Lo vemos abajo, si comparamos ahora el Standard & Poor's con el valor, digamos, el valor indizado de compañías que calcula la consultora Drewry. Fíjense ustedes que esa caída del Standard & Poor's relacionado con la pandemia es mucho menor que lo que fue la caída del valor de las compañías en el inicio, digamos, especialmente primero o segundo trimestre de este año, y que después se inicia una recuperación. Sin embargo, también es posible ver que la pendiente de la recuperación del Standard & Poor's es bastante más marcado que lo que fue la pendiente de ese indicador de las compañías portuarias. Quiero entonces cortar aquí, posiblemente me haya pasado algunos minutos, pero quería compartir con ustedes estas informaciones, estos análisis, agradecer la oportunidad otra vez, en la post-pandemia, ojalá post-COVID pronto,
los desafíos que tenemos en el sector marítimo, en el sector portuario, y seguramente veremos con Agustina en el sector logístico, son desafíos enormes. El gran desafío que tenemos pronto ya es la logística de distribución de las vacunas, en lo que estamos empezando también nosotros a colaborar, un desafío logístico único en lo que va de los últimos 120 años, y que requiere, y que ya está bajo amenazas. Habrán visto amenazas de tipo cibernético contra las vacunas, amenazas desde el punto de vista de la seguridad física, etc. En resumen, grandes desafíos, pero sabemos que tenemos un sector portuario y naviero que ha demostrado estar a la altura de los acontecimientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a APA y al comité organizador, especialmente a Zulma Dinelli por la invitación al BID a participar en este evento tan importante para el sector. Es un gusto compartir panel con Ricardo y con Carlos hoy. Y en mi presentación lo que vamos a ver es el entorno logístico y de cadena de suministro en la era post-COVID y a dónde se inserta el contexto marítimo. Esta imagen es tal vez el mensaje más impactante que nos deja la pandemia en materia de cadenas de suministro. La gestión de riesgos falló a todos los niveles y en todos los nodos, en sectores que van desde el automotriz y el electrónico hasta el tan importante sector sanitario. Y es que las cadenas de suministro que están extendidas a lo ancho y largo del planeta están sujetas a numerosos riesgos, incluyendo los riesgos sistémicos, como son las pandemias. En el BID hemos analizado los riesgos que tienen las cadenas de la región y desarrollamos una metodología para su gestión. Y el punto clave aquí es comprender que una cadena de suministro que abarca desde productores de insumos y grandes empresas manufactureras hasta operadores logísticos y de infraestructura, entre los cuales están los puertos y las compañías marítimas. Bueno, en una cadena de suministro todos los actores y procesos son interdependientes, por lo que problemas en uno de ellos pueden llevar a disrupciones que son globales. Y si no, miremos el siguiente gráfico del Harvard Business Review, en donde se muestra el número de proveedores y su localización de las principales compañías más grandes del mundo. Como se imaginarán, muchos de ellos localizados en China, en donde la pandemia que llevó al cierre de las fábricas, bueno, generaron múltiples rupturas de stocks, viajes en vacío, rupturas de cadenas de pago y envíos no consignados a lo largo del mundo. Es por ello que para evitar futuros shocks de tal magnitud como el actual, el mensaje derivado de esta pandemia es buscar reconfigurar las cadenas de suministro. Y como decía el presidente del BID en su discurso inicial hoy, de la pandemia en realidad surge una oportunidad para los países de la región en cuanto a nearshoring. Sabemos que el 40% de los CEOs planea diversificar su base de proveedores, ascendiendo, por ejemplo, al 20% de exportaciones de autopartes y 45% de exportaciones de textiles, hoy basados en China. Ya vemos que existe algún incremento de inversión extranjera directa en México y Colombia, y entonces los países de la región pueden tener una gran oportunidad para insertarse en estas cadenas que se están reconfigurando. Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad es clave superar el desafío logístico de los países de América Latina. Y si nos comparamos con los potenciales competidores en esta reorganización del comercio mundial, nuestros países califican por debajo de los asiáticos en todos los segmentos. Sin embargo, nuestros países realmente pueden beneficiarse mucho de mejorar su desempeño logístico. Y nuestras investigaciones nos sugieren que tan solo mejorando este desempeño, que es uno de los variados componentes del clima de negocios de un país, los países de Centroamérica y el Caribe, que serían los más susceptibles de nearshoring, podrían incrementar sus exportaciones en 1.5% del PIB, que equivale al 30% de lo que hoy invierten en educación, por ejemplo. Pero, ¿qué se necesita para esta mejora? Bueno, ante todo,
una visión amplia de la logística y de la mejora abarcativa de sus diferentes procesos. Porque, como lo ven ustedes en esta figura, y como lo saben, el hinterland de un puerto puede encontrarse a miles de kilómetros de distancia, como en el caso del puerto de Santos, y toda eficiencia que se gane en el nodo portuario puede ser cancelada rápidamente por problemas que se verifiquen en la conexión terrestre o ferroviaria hacia dentro del territorio. Esta es la visión end-to-end, o en otras palabras, visión de cadena de suministro que emerge con fuerza a partir de los impactos de la pandemia. Y desde la perspectiva de nuestros países, y para mejorar justamente la resiliencia y la recuperación en esta etapa post-COVID, lo que necesitamos mejorar son 4 ámbitos especialmente: infraestructura sostenible y multimodalismo, calidad de los servicios logísticos, modernización tecnológica e instituciones 4.0. Y quisiera mostrarles un ejemplo de mejora de la infraestructura hacia el hinterland, que es el viaducto construido en Buenos Aires para separar el tráfico portuario del tráfico urbano. Y en la evaluación de impacto que realizamos hemos visto que los resultados han sido muy alentadores. Se redujo la congestión en un 55% en el mes siguiente a la inauguración del Paseo del Bajo. Los ahorros en materia de costos de congestión para los habitantes de Buenos Aires han alcanzado los casi 6 millones de dólares, y el retorno a la inversión de justamente el Paseo del Bajo comienza ya a recuperarse en un 1% tan solo en el primer mes luego de su apertura. En cuanto a los servicios, vemos ya una mejora de parte del sector privado que ayuda justamente a incrementar la visibilidad, a incrementar, compartir información entre los diferentes actores de las cadenas de suministro, y en tanto ello suceda, se podrá mejorar la gestión de riesgos. Miren el caso de CMA-CGM, en donde ellos piensan que el 50% de su revenue en el futuro provendrá del segmento interno. Y esto porque las compañías marítimas están avanzando hacia el hinterland con el propósito de justamente mejorar la gestión de sus procesos. Pero también hay avances de los incumbentes. Los freight forwarders están apostando a la visibilidad en tiempo real como ventaja competitiva e incremento del margen operativo. Y para todo ello están implementando nuevas tecnologías. El año pasado les hablé sobre la tecnología que se implementaba en puertos, y en línea ahora con la visión integrada de logística y cadena de suministro, quisiera referirme a los beneficios que podrían obtener en nuestro sector si adoptáramos tecnologías de integración con el hinterland. En un estudio que acabamos de terminar para el gobierno de Colombia, estimamos que la adopción de un Port Community System, que es una de esas tecnologías de integración, incrementaría el comercio en un 3.5% del PIB hasta el año 2035, tan solo con la adopción de este one-stop shop para toda la comunidad portuaria. Al mismo tiempo, en estudios que realizamos sobre utilización de Big Data y tráfico portuario, hemos podido identificar el impacto de los cruceros en la congestión urbana y así proponer acciones de mitigación para una mejor relación ciudad-puerto. Hemos también estimado que si tuviéramos una mejor trazabilidad de contenedores entre terminales y plataformas logísticas, el turnaround time de los camiones podría incrementarse en un 200%, y los sistemas de turnos para camiones podrían haber reducido los viajes en vacío en un 35%. Sin embargo, las cadenas de suministro de nuestros países hoy se encuentran un poco retrasadas respecto a los países más avanzados. Hemos estudiado cuáles son las causas y cuál es el estado de esta modernización en nuestra región junto con el World Economic Forum, y uno de los aspectos que encontramos fue que el weakest link está en el transporte terrestre de mercancías. Y
es muy interesante saber en este caso que en realidad los datos para poder generar mayor trazabilidad existen, porque en la mayoría de los casos las unidades de transporte formal, profesional, cuentan con GPS, pero estos datos no se guardan ni se utilizan para tomar decisiones a nivel de cadena de suministro. Un último aspecto para la región, para la mejora justamente de esta visión integral de cadena de suministro, está relacionada con la institucionalidad. Y en el contexto de la cuarta revolución industrial, lo que necesitamos también son instituciones que sean 4.0. Y es por eso que en este evento, donde están las autoridades portuarias, queríamos referirnos a ciertas cuestiones que pueden mejorarse en el aspecto institucional del sector logístico de nuestros países. El primero es que existen nuevos desafíos como la recuperación económica, cambio climático, ciberseguridad, de la que habló Ricardo, y empleo. Y ello requiere entonces actualización de estrategias, planes maestros, competencias y capacidades. También se requiere, en esta visión integral de cadena de suministro, mirar hacia el hinterland y construir smart gateways en colaboración con todos los stakeholders de la comunidad portuaria para poder incrementar la visibilidad tan importante, el principal mensaje de la pandemia, y para mejorar justamente la gestión de riesgos ante futuros shocks. Y todo ello requiere mejorar la coordinación interinstitucional y a diferentes niveles. Las cuestiones de ciberseguridad, cambio climático, normalmente están por fuera de las prerrogativas de un Ministerio de Transporte, una autoridad portuaria, y por eso se requiere involucrar a otras instituciones. Y también a diferentes niveles, en donde nuestros puertos normalmente pertenecen tanto a ciudad como a provincia, como a estado, y por eso entonces es clave en esta también visión un poco hacia el hinterland de construir acuerdos entre los diferentes niveles involucrados. Con eso entonces termino mi presentación y les agradecemos nuevamente de parte del BID de habernos invitado a este importante evento. Muchas gracias. Hemos tenido la fortuna de escuchar a Ricardo y a Agustina en este panel de desafíos en la logística y los puertos en la pospandemia. Nunca antes más importante. Ricardo nos hablaba de ese mapa de riesgos con unos elementos que, como él mismo lo decía, no los podía cubrir todos, pero nos hace énfasis en tres que yo creo que se vuelven fundamentales. El crecimiento de los ciberataques a las empresas navieras, a las empresas logísticas que tienen que ver, el impacto de los desastres naturales, que también hemos visto cómo en los últimos 3 meses hemos tenido el embate en estas regiones de Latinoamérica, en especial el Caribe y Centroamérica, de 2 huracanes uno detrás de otro. Y también todo este complejo sistema de proteccionismo que viene amarrado a lo fitosanitario en nuestros países. Yo creo que allí Ricardo nos ha dejado un mensaje importante para la región, que es el desequilibrio que tenemos. La caída de las importaciones en nuestros países es un ejemplo claro del impacto que ha tenido el COVID, la pandemia. Vemos cómo también destaca lo pobre que ha sido el comercio intrarregional, o sea que aquí se vuelve repetitivo este mensaje. Tenemos que revisar muy bien todos nuestros países con nuestros vecinos, cómo mejoramos esto. Tenemos el proveedor al lado o el cliente o el consumidor al lado y quizás no estamos evaluando ese mercado. Y por último, Ricardo nos mostraba cómo la integración vertical tiene un impacto importante en la logística. Nos mostraba los indicadores de las navieras y de los puertos, las navieras que arrancaron a pérdidas y empiezan a recuperarse, y los puertos que arrancaron a pérdidas y apenas empiezan a asomar unas recuperaciones en el futuro inmediato. Por lo tanto, Ricardo, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido supremamente generoso con una información muy valiosa de cómo estamos enfrentando realmente, como tú lo decías, esperando que sea próximamente la pospandemia,
y el escenario en el que nos estamos montando. A continuación viene Agustina y con su charla, con qué mejor título que ese, resiliencia. La resiliencia que se ha vuelto tan común para todos nos obligó a entender qué significaba y nos ha obligado a ser resilientes. Un ejemplo de resiliencia es que para hoy deberíamos estar pasando 15 días de haber cerrado este congreso en forma presencial en Cartagena y hoy lo estamos haciendo en forma virtual porque nos tocó ser resilientes. Entonces APA ha sido un ejemplo de esta resiliencia. Nos hablaba Agustina de cómo cambia la óptica del nearshoring. ¿Por qué se vuelve importante? El buscar tus suministros, tus supplies más cerca y no tan lejos, porque las cadenas logísticas se vieron fracturadas y se vieron afectados en algún momento. Y eso va amarrado a lo que nos mencionaba Ricardo de revisar el comercio intrarregional. Yo creo que ahí se vuelve fundamental para todos nosotros. ¿Cómo recuperarnos? Nos mencionaba las medidas que se están haciendo, Agustina, de cómo mejorar los tiempos de respuesta con enturnamientos para vehículos, los viajes vacíos. En Colombia tenemos al menos 1 de cada 3 viajes de camión son vacíos, y si ella nos dice que lo podemos reducir en un 25, un 30%, es fantástico, porque entonces ya no estamos haciendo 1 de cada 3 viajes, sino 1 de cada 4 al menos. Y ya eso sería un factor fundamental para la mejora de la logística de nuestro país. Nos mencionó la relación ciudad-puerto, que yo creo que los puertos fueron unos héroes durante el inicio de la pandemia. No dejaron de trabajar 24/7, se pararon al frente a luchar para que los suministros se dieran. En el caso de mi país, Colombia, no hubo desabastecimiento, gracias a Dios, y eso en gran medida es porque todos los que trabajan en logística, en puertos, en transporte terrestre, en transporte fluvial, en toda esta actividad, se mantuvieron al pie y siguieron trabajando y permitieron que nuestro país no tuviera ese desabastecimiento. Entonces, un bravo reconocimiento a ello. Y amarro el final de la conversación que hemos tenido con Agustina, las instituciones 4.0. Yo creo que ahora más que nunca, las instituciones tienen que tener rápidamente un ejercicio de adaptación, de mejorar los procesos, de ser más empáticos con sus interlocutores, con sus regulados, con sus usuarios, con la población en general y por supuesto con sus políticas. Yo creo que en el día de hoy para APA, para todo este auditorio, ha sido muy enriquecedor lo que nos han dejado Ricardo y Agustina. Yo quiero agradecer a nombre de todos esta presentación que ustedes nos han hecho, que en tan corto tiempo nos han dejado mensajes muy importantes. Reitero la gratitud para APA, para Rafael, para Zulma y su equipo, y qué rico poderles acompañar en este panel de desafíos en la logística y los puertos en la pospandemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por este detallado resumen tan claro y tan preciso. Sin duda, un lujo haber tenido hoy con nosotros a Ricardo Sánchez y Agustina Calatayud para que nos compartan información, conocimiento y datos claves para la toma de decisiones en estas presentaciones impecables a las que ya nos tienen acostumbrados. Muchísimas gracias a todo el panel.